Bueno, buenas noches a todos. Como verán, Sergio no me dejó hablar en toda la tarde, así que por fin voy a poder hablar, Sergio. Una broma. Señor Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, ingeniero Bruno Tabaré Aguerre, señor Viceministro que nos acompaña también, ingeniero Enzo Benech, señor Intendente Municipal de Rocha, que creo que está por ahí, no sé si se fue todavía, Aníbal Pereira, señores legisladores nacionales y también departamentales, señores autoridades civiles y militares, señores directivos de gremiales amigas que hoy nos están acompañando, señores gremialistas directivos de Federación Rural y de federadas integrantes de Federación Rural, ciudadanos y ciudadanas, gente de tierra adentro. En primer lugar, muchas gracias a todos por participar de este extraordinario Congreso número 100 de la Federación Rural. Realmente estamos encantados. El local nos quedó chico y eso está diciendo mucho, ¿no, presidente? Esperemos que este Congreso haya sido lo más reivindicativo, pero también muy constructivo. Tiene que ser reivindicativo, pero también la filosofía que hemos seguido, señor Ministro, es una filosofía de construcción y no solo de destrucción. Y a veces he escuchado a un periodista que critica que la Federación Rural solo critica. No, nosotros construimos, nosotros proponemos, nosotros hacemos gestiones, nosotros vamos. Hemos ido a muchos lugares y ayer le contamos a nuestros compañeros de Federación Rural todas las gestiones que se hacen, porque realmente cuando uno no está en la Federación Rural no tiene idea de todo lo que involucra ser integrante de la Federación Rural. Estamos maravillados por el lugar de la sede que elegimos y le queremos agradecer profundamente a la gente de Rocha y de Lascano en especial por su amabilidad. Ha sido fantástica. Muchas gracias a todos los rochanos. Pero también muchas gracias a todos los productores que han venido de los diferentes lugares del país. Hay gente de norte, sur, este, oeste, como debe ser en la Federación Rural. Nosotros somos representantes de todos los productores. Yo creo que, si me permiten, yo voy a... Porque estoy convencido que en los recuerdos se cimientan las bases. Hoy cumpliría año un amigo de la Federación Rural. Una persona que es el espejo de lo que son los gremialistas y deben ser los gremialistas en el futuro de la Federación Rural. Hoy es el cumpleaños de don Gonzalo Chiarino Milans. Muchas gracias por el aplauso. Están sus hijos. Y él nos estará mirando, ¿no, Mario? Ya expliqué por qué Lascano, era importante elegir Lascano. Yo creo que Lascano ha sufrido mucho y la Federación tendría que tener un acto de sensibilidad frente a ese tema. Hoy hice recordar a los dos productores fallecidos y creo que eso no podemos dejar pasar por alto nosotros, los gremialistas agropecuarios, si queremos que la institución sea lo que sea. Queremos que, señor Ministro, ya le empezamos a pedir que ese proyecto de corregir el tema cebollatí sea estudiado a fondo, porque hay mucha gente que ha sufrido mucho el año pasado y con la variabilidad climática que estamos enfrentando, creo que eso es un tema que el país no lo puede dejar en manos del lugar solucionar el problema. Creo que sea la barrera de contención o sea una represa, ya que a usted le gusta tanto el tema de la represa, igual que a mí, creo que es importante hacerlo. Por motivos de la hora, y yo tengo acá como 40 hojas para hablarles, pero no se preocupen que no les voy a hablar tanto, iba a ser, como ese Congreso número 100 de la Federación Rural, iba a ser un poco de historia, pero creo que hoy no la vamos a hacer. Únicamente resaltar, como dijo el ministro, señor ministro, al doctor Irureta Goyena, que en el año
el 10 de diciembre de 1916 forma lo que es la génesis de la Federación Rural, y desde ese año estamos funcionando. Creo que también había un bisnieto de Irureta Goyena, al cual queremos agradecer a su familia por esa dedicación al gremialismo de la Federación Rural. Y qué difícil me queda hacer el discurso, porque ¿saben qué? Trabajamos tanto los temas de hoy con los expositores, y creo que fueron muy buenos expositores, intercambiamos tantas opiniones con los expositores, que ahora, si yo le empiezo a decir todo lo que les iba a decir, voy a repetir muchas de las cosas que han dicho anteriormente los mismos, pero creo que vamos a hacer un pequeño resumen del mismo. En primer lugar, me gustaría hacer una evaluación de los objetivos que me tracé o nos trazamos cuando asumimos en la Federación Rural. Ha pasado un año ya, y qué rápido pasa el año en la Federación Rural. Nos envolvió la Federación Rural con ese prestigio que tiene la institución, que realmente solo cuando estamos a cargo de la Federación Rural realmente entendemos lo que significa ser presidente de la Federación Rural. Y bueno, yo creo que uno de los objetivos era justamente ese, darle a la Federación Rural prestigio. A la Federación Rural le sobra prestigio. Realmente cuando uno está a cargo de la Federación Rural se da cuenta del prestigio que goza cuando visitamos instituciones, lugares de poder, en fin. Creo que la Federación... Y ayer estuvimos debatiendo sobre el tema de la institucionalidad y la importancia que tiene la Federación Rural para las federadas, que creo que eso es realmente de contarles. Nosotros tratamos de mantener esta institución con un continuismo de conducción, de objetivos comunes y sobre todo a largo plazo. Pero también mantenemos una institución apolítica, sin ataduras, sin amarras. Y esa virtud nos permite a nosotros, porque acá somos apolíticos, nos permite hacer gestiones a cualquier nivel y en cualquier momento. Y esa independencia política que tiene la Federación Rural es una cosa muy importante de resaltar. Tenemos una red de gremiales, como ustedes saben, federadas, distribuidas a lo largo y ancho de todo el país, con una interacción muy fuerte entre las mismas. Pero sobre todas las cosas, si ustedes observan la representatividad que tiene las diferentes zonas, es una cosa destacable. Nosotros tratamos de mantener una Federación Rural activa, participativa, pero además aportando ideas para el futuro. Siempre con la misma consigna, y no me canso de repetir: gremialismo productivo y no de críticas. ¿Qué me faltó? ¿Qué nos faltó? Nos faltó consolidar el gremio, y por eso yo estoy exhortando a los productores agropecuarios a trabajar bajo la bandera de la Federación Rural, porque, como les dije, es un instrumento, y qué validez que tiene el instrumento. A veces cuando nosotros estamos en la gremial del interior creemos que las mismas pueden llegar a alcanzar objetivos que nos trazamos, y qué diferencia hay, porque acá estamos en contacto con la prensa nacional, que a veces definen muchas cosas. Pretendemos en la Federación Rural representar a todos los sectores de la agropecuaria nacional. ¿Por qué digo esto? Nos preocupa la lechería y su endeudamiento, aunque ahora por suerte han salido medidas que tendremos que estudiarlas conjuntamente con los lecheros. Nos preocupa la agricultura de secano, con su variabilidad de precios y también de costos. Nos preocupa el sector arrocero, que a pesar de haber alcanzado lo que nosotros llamamos el potencial de producción, aún así no le cierran las cuentas. Nos preocupa la forestación y su impacto en las diferentes zonas del país. Nos preocupa la cadena, toda la cadena,
arrancan la producción, siguen el transporte, comercialización e industria. Nosotros pretendemos ser defensores del agro en su totalidad. Y ese es un objetivo que intentaremos alcanzarlo. Pero yo creo que hoy la Federación, más que hablar ya lo han hecho mucho los panelistas anteriores, nosotros queremos destacar algunas cosas que me parece que tenemos la obligación como Federación Rural de analizar. Y lo primero que vamos a hablar es de la pérdida de credibilidad en el sistema político, sobre todo el sistema político responsable de la dirección del país. Las noticias que le llegan a la gente todos los días han sembrado en la sociedad una profunda pérdida de credibilidad en el mismo. Vamos a referirnos, por ejemplo, a Pluna, Alas Uruguay, no solo referido a las pérdidas económicas, sino al desempeño de las altas autoridades de gobierno en el asunto. ANCAP, realmente para nosotros un caso emblemático, como decía Carlos María hoy, de una mala administración. Algunos la definen como corrupción, nosotros no. Nosotros pensamos que es una mala administración. Pero pensamos que los responsables deberán responder por ello tarde o temprano. Siendo los uruguayos, los uruguayos los que deberemos pagar por este horror o error en los próximos años. Alur, una empresa que la conocemos bastante, nosotros los que somos de la zona, como decía Carlos María, estoy totalmente de acuerdo, una empresa complicada, pero sobre todo con administradores con sueldo de primer mundo. Y eso no puede pasar en un país con un déficit fiscal endémico como el nuestro. La regasificadora, se habla de la regasificadora, pero hasta ahora es un proyecto que no anda. Pero para eso hicimos una fiesta inaugural faraónica. Los negocios con Venezuela, nos preocupan los negocios con Venezuela. Dejaron una deuda de 39 millones de dólares para Conaprole. Espero que se solucione. Pero lo que más nos preocupa a los negocios con Venezuela son la intermediación única de empresas con lazos muy estrechos con el gobierno. No voy a seguir enumerando los casos, pero a pesar de los casos que menciono, el sistema político no les ha exigido a los responsables que se hagan cargo de sus errores. Y eso nos parece mal. Y desde aquí de la Federación Rural pregamos porque así sea. Y es responsabilidad de la Federación Rural de denunciar este tipo de hechos. Y que me disculpen, pero estamos viviendo una época en que compartiendo la misma ideología, todo se perdona y nadie se hace responsable. No podemos dejar tampoco de reconocer lo que es el sistema político en la de una democracia que se jacte de funcionar bien. No. Yo creo que es muy importante el sistema político. Pero yo invito a los productores y a los ciudadanos en general a empoderarse de la situación. Y no dejar que el gobierno lo resuelva todo. Creo que nosotros tenemos que estar muy atentos al tema. Otra cosa que nos preocupa es la pérdida de valores que ha sufrido la sociedad, y eso yo lo decía hoy de tarde en el discurso. Nosotros creemos en el nacionalismo y no en el divisionismo. Nosotros creemos que la familia debe ser la base de la sociedad. Nosotros creemos que hay que mantener el amor por el trabajo. Y últimamente se ha convencido a los uruguayos que tenemos muchos derechos pero cero obligaciones. Y eso nos preocupa mucho. Y sobre todo nos condena de futuro. También tenemos que tener solidaridad con el prójimo y respeto por lo ajeno. En síntesis, precisamos cambiar esta realidad, volver a un país como teníamos antes, con otros valores.
Ahora hablaremos del costo país. Yo creo que hoy se dijo casi todo del costo país. A pesar de que las cifras macro del gobierno están mejorando, porque eso tenemos que reconocerlo. Mejoró la cifra del Producto Bruto, bajó la inflación, el déficit fiscal con respecto al Producto Bruto como porcentaje mejoró, pero las empresas no nos cierran los números. No nos cierran los números. Y estas circunstancias condicionan a los uruguayos. Uruguayos que no tienen sueldo a fin de mes. Esos son los que están condicionados. Y realmente viven momentos de mucha angustia financiera. Estamos frente a un gasto récord del gobierno. El gobierno en los últimos 12 años, el gasto se multiplicó por 4. Estamos frente a un déficit fiscal crónico y creo que, como dijo Carlos María hoy, es como la casa de uno, no podemos gastar más de lo que se produce, porque después hay que pagarlo. ¿Y cómo lo pagamos? ¿Cómo lo estamos pagando? Aumentando la deuda pública y tenemos hoy una deuda pública récord. ¿Cuál es la propuesta de la Federación Rural? Porque es muy lindo criticar. ¿Cuál es la propuesta de la Federación Rural? Hoy lo dijeron. Nosotros desde aquí intentaremos que la implementación de una regla fiscal. Hay que limitar la discrecionalidad en el gasto y en el endeudamiento público del gobierno de turno. Crear mecanismos para aquellos que promuevan medidas se hagan, como dije, garantes solidarios de lo que proponen y aprueban, como en la vida privada. Los uruguayos no deberíamos ser siempre los responsables de los errores que se cometen en los diferentes gobiernos. Voy a hablar de un tema difícil de hablar, pero yo creo que tenemos que hablar desde la Federación Rural. El poder de los sindicatos. La omnipotencia del poder le ha llegado a los sindicatos y su influencia sobre el gobierno actual es muy preocupante para nosotros. Sobre todo porque la misma se ha basado en políticas que cultivan la división y el enfrentamiento entre los uruguayos. Hoy Carlos María decía, participamos del Consejo de Salario y nos retiramos porque entendíamos que no había un Consejo de Salario tripartita. El gobierno definió en los 2 últimos años los laudos para el sector y creo que no está bien. Por eso la Federación Rural respalda el reclamo presentado ante la OIT en los siguientes fundamentos. Primero, respeto y cumplimiento del país frente a acuerdos firmados. Segundo, rechazo a la ocupación de los lugares de trabajo. Tercero, respeto a la libertad de quienes no acompañan medidas sindicales y quieran trabajar. Cuarto, ámbitos bipartitos estamos reclamando para los consejos de salarios. Ley de inclusión financiera. Tenemos que hablar de la ley de inclusión financiera. La Federación Rural propone la derogación de la ley de inclusión financiera. Por 2 motivos. Primero que nada, por ser inconstitucional, al no darle libertad de opción al ciudadano. Atenta contra el principio de libertad de nuestra Constitución. Segundo, porque lo más importante, que sabemos todos, no están dadas las condiciones en el Uruguay para que funcione correctamente. Y mientras no estén dadas las condiciones, no pueden instrumentarse este tipo de medidas desde un escritorio con personas que no conocen la realidad. Porque yo que soy de Artigas, hay pueblos o poblaciones, y Mario Ayala está presente como diputado del departamento, que están aisladas, que no hay... Y usted sabe, señor ministro, ese tema también. Ley de facturación electrónica. No estamos de acuerdo con la ley. Para lo único que sirve es para aumentar los costos, involucrando tramiteros y burocracia. Ya hay una cantidad de tramiteros atrás nuestro para
como yo le dije al ministro cuando lo fui a visitar, para aumentar costos. No estamos en condiciones de aumentar ni un costo más a la producción agropecuaria. Y además es sin sentido, porque ¿somos nosotros que ponemos el precio de nuestra mercadería? No somos. Nosotros embarcamos un camión de novillos. ¿Podemos hacer una factura para presentarla impositiva? No, no podemos hacer. ¿Por qué no podemos? Porque un novillo que creímos que era gordo rechazo y te pagan tantos centavos menos, y una vaca que llegó con un ojo canceroso. Entonces, ¿para qué queremos facturar? ¿Para qué queremos aumentar costos? Yo creo que es un aporte de la Federación Rural explicarle al gobierno por qué no es importante el tema. Nos preocupa muchísimo la educación, en dos sentidos. El deterioro de la educación pública, otrora orgullo nacional, es uno de los temas que más le preocupa a la Federación Rural. Yo creo que en ese sentido, y nosotros que estamos trabajando en el marco de la Confederación de Cámaras Empresariales, donde la Federación se involucró en los últimos tiempos, con un enorme sacrificio económico, porque somos, a pesar de lo que parece, un gremio con pocos recursos económicos, y tiene un costo importante por mes. Pero no podemos estar lejos de donde se cocinan las cosas, y estuvimos de acuerdo en integrar la Confederación de Cámaras Empresariales. Y la Confederación de Cámaras Empresariales, dentro de la misma, están apoyando a proyectos como Edu 21, que está liderado, como ustedes saben, por el magíster Renato Perti. Y hay otro proyecto, Encuentros Ciudadanos, también estamos apoyando, promovido por el economista Ernesto Talvi. Pasemos al análisis del sector agropecuario. Yo creo que competitividad no vamos a hablar, porque hablamos toda la tarde de competitividad y no vamos a hablar. Pero por supuesto, en competitividad afecta el valor del dólar, cuya propuesta creo que debemos dejarla clara. Federación Rural entiende que es urgente permitir que el valor del dólar en Uruguay refleje lo que con él sucede en nuestros principales socios comerciales. Precio del combustible. Nosotros en la visita que le hicimos al ministro, y el ministro está de acuerdo, hay que bajar el precio del combustible. No podemos tener un combustible en una región donde está 13, 14 pesos más barato cualquiera de los dos países que nosotros. No podemos competir. Y de acuerdo a las cifras que dijo Martín hoy, cuesta más de 100 millones de dólares solo en el transporte. Si será importante. Entonces a veces nos quejamos de cosas como los impuestos, como decía Martín Zavala, pero realmente este tipo de cuentas nos dejan asustados. ¿Qué proponemos? Porque tenemos que dar, como le dijimos antes de venir, tenemos que proponer liberar la importación de gasoil. Tenemos un proyecto en Federación Rural que nos alcanzaron, pero tenemos también otros proyectos. Creo que la paridad de importación en combustible hoy en día, dijeron, andaría en torno a los 28 pesos. En fin, yo creo que de esto ya se debatió demasiado. Por supuesto, en competitividad afecta la electricidad. Mismo razonamiento que lo anterior, urgente aliviar la energía del precio. Es un importante insumo para la producción nacional y le permiten acceder la ventaja que da sobre todo que nos permitan acceder a las ventajas que da la nueva matriz energética, que lo que sí tenemos que reconocer que se ha hecho una inversión en una matriz energética diferente que a Uruguay le viene muy bien, pero necesitamos acceder a ese tipo de rebajas. Impuestos a la tierra, yo le quito relevancia a los impuestos a la tierra. Si bien es cierto, estamos convencidos que los impuestos fijos son los que más nos afectan, no creo que sea ese que defina los números de rentabilidad positiva o negativa. Mercado de haciendas. Le dijimos, ministro, aquel día y le volvemos a decir, estamos totalmente convencidos que mientras no haya transparencia en la faena, somos defensores de tercer balance. Exportación de ganado en pie. Es un logro importante de todos, pero creo que sobre todo es muy importante
para un eslabón que históricamente ha sido el más débil de toda la cadena, que es el sector criador. Y la propuesta de Federación es velar para que la exportación en pie siga pujante y así podamos tener una cría más eficiente y productiva. También seguir trabajando en protocolos sanitarios aún pendientes para abrir otros mercados. La Federación Rural entiende que igual de importante que exportar terneros sería exportar ganado gordo. Creo que el Uruguay puede exportar terneros y exportar ganado gordo de manera de tener una mejor poder de negociación frente a la industria. Trazabilidad. La Federación Rural entiende que la implementación de la trazabilidad bovina en el país ha sido un importante avance para nuestra ganadería. Pero también entiende, tiene mucho para avanzar, sobre todo en lo referido a la utilización de la información. Sobre todo nos preocupa, ministro, la vulnerabilidad del sistema identificatorio que nosotros le pedimos que tuviera relación con la marca. Políticas sanitarias. Funcionamiento de las CODESAS. Tenemos que resaltar el trabajo que hemos hecho con el Ministerio. Creemos mucho en la interrelación pública-privada y siempre se lo decimos al ministro. Y en eso tenemos que reconocer que el Ministerio ha abierto las puertas y estamos trabajando en conjunto por el bien de todos los uruguayos. Lo mismo que en la vigencia de la ley de enfermedades prevalentes. En la brucelosis, yo creo que ya había hablado ya estamos actuando sobre los focos y perifocos, en sistema buffer en vez de seccionales. La garrapata. La garrapata es un tema que nos preocupa. Y realmente tuvimos la agradable visita del señor Eduardo Barre, del doctor Eduardo Barre, que amablemente ha ido a la Federación Rural, se ha presentado para conocernos y también está convencido que se puede interactuar. Lo público con lo privado es importante que interactúen. Nosotros le pedimos que, sobre todo, el pago a los productores, que se ajuste el pago a los productores en la brucelosis, porque entendíamos que perdía un poco de credibilidad la campaña si no se hacía efectivo el pago. Endeudamiento del sector agropecuario, más que debatido. Perro y tenencia responsable. La creación de la Comisión de Tenencia Responsable y Bienestar Animal, o COTRIBA, ha sido un importante avance para solucionar el tema de los perros en campaña. Se ha logrado que la misma funcione en el ámbito del Ministerio de Ganadería, donde siempre debió estar. Y ahí tenemos al viceministro que le está poniendo mucho calor al tema y queremos felicitarlo por el mismo. Así que, señor viceministro, entendemos que es un problema que entre todos tenemos que solucionar y es muy bueno que usted lo haya agarrado y le ponga tanto calor. Inseguridad o seguridad rural. Muy destacable la ley recientemente aprobada sobre abigeato. El año pasado fue. Es un avance muy importante en esa materia y tenemos que reconocerlo también al gobierno. Porque así como criticamos, también somos de lo que, si está bien, está bien. Y por eso felicitamos al señor ministro porque sabemos que hizo mucho hincapié en el tema. Pero a pesar de esto, hay mucho para nosotros, mucho por hacer. Yo creo que la Comisión de Seguridad Rural es uno de los desafíos grandes que tiene la Federación Rural. Yo le mandé decir a Bonomi, porque nosotros visitamos al ministro Bonomi hace unos años con este tema. El ministro lo entendió y le puso mucho calor al tema. Le puso mucho calor y se lo puso como un objetivo clave. Y hoy los jefes de policía del interior del país son los que citan a la Comisión de Seguridad. ¿Por qué la encuentro importante? Porque es un ámbito donde interaccionamos los delegados de las gremiales con los jueces,
con el jefe de policía, con los fiscales, con el ministerio. En fin, hay un ambiente descongestionado donde tenemos el teléfono frente a cualquier hecho. Lo que sí exhortamos a los productores de las gremiales a trabajar en el tema. Y en la medida que no funcione, tenemos la palabra del señor ministro de hacerle la denuncia donde no funciona el ministerio. Tenemos la palabra de Bonomi y nos dio el teléfono para que lo llamáramos en el caso de que no funcione en determinada localidad. Así que también tenemos que destacar al gobierno el trabajo en este tema. Infraestructura. Yo creo que la infraestructura no se aprovechó en el momento justo de bonanza, pero bueno, ahora creo que entre todos los uruguayos tenemos que ponerle el hombro para tratar de solucionar este problema. Y con ese pensamiento nosotros concurrimos a hablar con el comandante en jefe del ejército porque nos parecía que tenían el batallón de ingenieros y maquinaria ociosa que podía colaborar sobre todo en la cañería departamental. Lamentablemente la maquinaria, según el comandante, que puso la mejor disposición, está en realmente sacarla a la carretera va a dar más gasto que lo que va a solucionar. Entonces nos fuimos a la OPP a pedirle al director de OPP, o lo llamamos para hacer una entrevista, y él dijo amablemente que iba a la Federación Rural. Fue a la Federación Rural, contador García, y bueno, estamos trabajando en el tema. Pero también el ministro Rossi concurre a la Federación Rural y allí tuvimos una charla muy amena y realmente quedamos comprometidos, nos comprometimos las gremiales a mandar una persona a trabajar conjuntamente, perdón, eso estaba hablando de la OPP. La OPP y las intendencias, me voy a retractar porque a veces me distraigo. La OPP trabaja conjuntamente con las intendencias y nos pidieron que mandáramos un gremialista para trabajar en el tema, lo cual quedamos comprometidos. Así que las gremiales que están acá van a recibir, porque en el próximo año el gobierno piensa invertir 230 millones de dólares en camionería rural y quiere que se haga un contralor a las intendencias. Nos comprometimos a hacerlo porque así como criticamos, también tenemos que trabajar. Instituto de Colonización. Yo quiero hacer una especial mención al Instituto de Colonización. La orientación que se le ha dado al Instituto de Colonización de 2005 me gustaría analizarla. No porque anteriormente estuviera todo perfecto, al contrario, sino porque no estamos compartiendo el actual enfoque. La ideología ha primado en el uso de un recurso fundamental para el país como es la tierra. La Federación Rural teme que el actual enfoque esté promoviendo el minifundio para dárselo a quienes, en muchos casos, no todos, no tienen la preparación adecuada. ¿Cuál es la propuesta de la Federación Rural? Propone una auditoría para estudiar los resultados de la actual política. Entiende que los campos del instituto se los tienen que dar a quienes demuestren mejor preparación y compromiso, y la idoneidad debe ser un requisito ineludible para los aspirantes a colonos. Malezas. Sí, nos preocupa sobremanera el tema malezas. Nos preocupa el Capinanone. Estamos trabajando conjuntamente con el Plan Agropecuario y el Plan Agropecuario hoy trajo una muestra para presentarla ahí, porque yo creo que la mayoría de los uruguayos, yo como presidente tengo la obligación de decirles el peligro que es el Capinanone, que está invadiendo desde el norte. Hay predios en Artigas que han perdido la guerra, ya los ha invadido o los está invadiendo. Hay caminos departamentales invadidos. Silenciosamente viene entrando desde Brasil, ocupa en Río Grande del Sur más de 2,5 millones de hectáreas. Sé que el Plan Agropecuario está trabajando muy bien en ese sentido, pero quisimos traer una muestra acá al Congreso número 100 de la Federación Rural para que todos lo conozcan.
a pesar del riesgo de dejar alguna semillita colgada ahí para los que están ahí, ¿no? Si quieren llevar para su casa no hay problema. Bueno, muro de contención de Río Cebollatí, ya le dije al señor ministro. Hay un tema que queremos tocarlo, que es el tema de la ovinocultura, y aprovechamos que está el presidente del SULEI. La oveja arraiga la gente en la tierra. Eso es lo más importante. Genera muchísima mano de obra, directa e indirectamente. Mucha gente tierra adentro vive de la oveja. Y hay toda una cadena de gente que vive gracias a la misma. Personal de campo, clasificadores, esquiladores, changueros, camioneros, etcétera, etcétera, etcétera. Una gran riqueza que tiene el Uruguay, que eran 26 y ahora quedan 6 o 7. Bien, pero tenemos un material genético, presidente, que no lo podemos desperdiciar. No hagamos que desaparezca. Creo que es un rubro que hay que sacarle las limitaciones. Está muy bien trabajado el tema abigeato y el tema jaurío de perros. Pero creemos que hay un gran cuello de botella en el rubro ovino. La fluidez de la comercialización. Tenemos que trabajar para exportar muchísimo más durante todo el año y que no sea tan estacionalizada la venta. Tenemos a ese monstruo de país que es Brasil, que estamos convencidos que solo San Pablo consume toda nuestra producción. Aceitemos los trámites de exportación. Creemos que hay que darle andamiento a un viejo proyecto de la Agropecuaria Artigas para instalar un cuarentenario. Y tenemos, ¿saben qué?, el ofrecimiento gratuito de la Agropecuaria Artigas para instalar y ceder el terreno gratuitamente. Por ahí saldría la producción no solo de Artigas, sino que de Salto y Paysandú, lugares donde hay mayor concentración de ovinos en el país. Ganadería. Uruguay tiene un enorme potencial para crecer en ganadería. Hoy lo dijo Carlos María, yo creo que hay que trabajar al revés de lo que estamos trabajando. Hay que mejorar la relación industria-productores. Tenemos que formar una cadena, y eso lo estuvimos conversando con el ministro el otro día. Busquemos la forma de hacerlo. ¿Es difícil? Es muy difícil, pero tenemos la obligación desde la Federación Rural a buscar la forma de hacerlos. También tenemos que decir que no le hace bien a la relación que el gobierno le esté dando ventajas comparativas a través del seguro de paro especial. Eso desequilibra la balanza. A la gente de la industria, trabajemos juntos para bajar costos. Ese es el real enemigo. El enemigo no son los productores o la industria, el enemigo son los costos del país. Como en el arroz, busquemos la manera de financiar, tener un asesoramiento integral de producción, sobre todo seguridad de cobro y un precio mínimo que nos dé la tranquilidad para trabajar. Nosotros, los productores, a través de la Federación Rural, nos comprometemos a trabajar en la cadena. Para la industria, hagamos más transparentes los procesos de faena. Y ahí sí, señor ministro, iremos a cuarta y sexta y quinta balanza, que estamos convencidos que con la genética que tiene Uruguay le haría muy bien al tema. Busquemos países, entre todos, países ricos, compradores desarrollados y que compren calidad. Yo creo que Uruguay, y el ministro lo dice a cada rato, tiene que trabajar en el tema calidad. No podemos competir en cantidad, pero precisamos que la cadena tire de arriba. Precisamos vender el producto y que la cadena tire de arriba para que esto funcione. En fin, nos parece que en la ganadería hay muchísimo por hacer, pero por supuesto, señor ministro y señores de la industria frigorífica, estamos a las órdenes. Por último, para no ser tan largo, nos gustaría reafirmar algunos mensajes. Exhortamos a todas las gremiales amigas agropecuarias a estrechar filas y, a pesar de algunas diferencias que tengamos, concentrémonos en defender a los productores agropecuarios.
tenemos que generar conciencia agropecuaria. El Ministerio está trabajando en forma paralela con nosotros. Somos y tenemos que ser aún más un país netamente agroexportador. No puede haber en este país división campo-ciudad. Convenzámonos, cuanto más exportemos, más riquezas se redistribuirán entre todos los uruguayos. Nosotros los productores somos simples tenedores de campo, de ganado, de ovejas, en fin, de cultivos. Las riquezas del campo son, en definitiva, de todos los uruguayos. Por último, convoquemos a todos los productores a estrechar filas en torno a la Federación Rural. Y termino con una frase del doctor José Irureta Goyena. Qué mejor que terminar con una frase de José Irureta Goyena. Mientras exista un productor en el país cuyo nombre no figure en la nómina de socios de las instituciones federadas, algo habrá todavía que hacer por el vigor de esta institución llamada a ser uno de los más inexpugnables baluartes de la defensa económica nacional. Durazno, 10 de diciembre de 1916. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por participar del Congreso. Nos vemos, Álvaro. Sí, vos. Congreso Centenario de la Federación Rural. La gente de campo, nuestra mayor riqueza. 26 y 27 de mayo del 2017. Local Quebracho de la Asociación Fomento Rural de Las Canas. Auspician y colaboran Vaquería del Este, Coopar, Intendencia Municipal de Rocha, Jaso y Jaso, Scotia Bank, Escritorio Virriel Hermanos y Asociados, Escritorio Carlos Bachino, El Sausal, Banco de la República Oriental del Uruguay, Agrocentro, Samán, Comisaco, Cabeza Santos, Antel, Cibeles, Fatro, Meriano, Biogénesis, Federación Rural, Gadea Confort, Garden Club Lascano, Pinturas Delco, Las Achiras, Esmil, INAC, Barraca El Buen Trato, Pertilco,